Pasó lo siguiente: cuando salió el código se dijo no alcanzarán esta fianza o la posibilidad de seguir sus procesos en libertad las personas cuya pena la media aritmética de su pena de prisión sea superior a 5 años. Entonces, ¿cómo estaban los códigos? Por ejemplo, decía, este delito tendrá entre 3 y 8 años de prisión, 3 más 5 años de prisión, 3 más 5 da 8, entre 2, 4, la media aritmética no era superior a 5, entonces ese delito por ese delito la persona seguía en libertad. ¿Qué fue lo que fue sucediendo? Que cada vez fueron aumentando las penas, entonces cada vez un mayor número de delitos graves y no graves, las personas tenían que ir a la cárcel, como efectivamente tú dices, pasar todo el proceso en la cárcel y esperar en la cárcel su sentencia. Cuando viene el nuevo sistema, en 2008 se dice, no, este es un sistema que no tiene sentido por razones muy semejantes a las que acabas de mencionar, las personas no deben estar en la cárcel, las personas tienen que estar en libertad con una presunción de inocencia, y solo cuando se determine en la sentencia que van a quedar privados de su libertad, entonces sí, o cuando se trate de delitos muy peligrosos. Entonces, por decirlo de esta forma, la filosofía de la reforma penal de 2008 y de las siguientes reformas constitucionales y al Código Nacional de Procedimientos es que el menor número de personas estuviera privada de su libertad mientras estaba en el proceso. Por eso solo se pusieron estos delitos pues muy serios que yo hace un momento decía. ¿Qué es lo que ahora ha llamado la atención? Decir, pero ¿cómo una persona que trae un arma, un fusil Barrett o un lanzagranadas puede estar en la cárcel, puede estar en libertad mientras está procesado? Y otra vez yo insisto en esto, es que ese tipo de delitos, la mera aportación, no está previsto ni en la Constitución ni en la ley. Y ese es donde ahora pareciera como que después de 9 años, cuando ya el sistema está funcionando, la gente se empezó a dar cuenta de cuáles eran las consecuencias del propio sistema. Esto es lo que a mí me parece muy grave. Claro, porque hubo omisiones graves en ese sentido, no se capacitó a los responsables de investigar los delitos, los crímenes, a los ministerios públicos, quiero decir, en fin, a los peritos, no se les capacitó, porque hubo omisiones de parte de los gobernantes que tienen a su cargo justamente esta responsabilidad, y ahora que están viendo, que se dan cuenta de lo que puede haber de consecuencias, es cuando levantan la mano y dicen, no, espérenme, hay que contrarreformar el código. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es como si apenas cuando empezamos a caminar nos dimos cuenta de lo que implicaba caminar, ¿no? Yo creo que ahí sí dejamos pasar mucho tiempo en esos 8 años, no se hicieron los cambios, y coincido contigo, no se capacitaron ni peritos, ni agentes del Ministerio Público, tampoco a los policías, porque los policías, como se dice, son los primeros puntos de contacto, tienen que mantener la cadena de custodia de los delitos, de los elementos que están vinculados con el delito, etcétera. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que cuesta mucho trabajo, y es una situación muy grave para la sociedad, pues sostener una acusación en una audiencia pública donde nada más hay que condenar o absolver con lo que se escuche en esa audiencia y solo con lo que se escuche en esa audiencia. Entonces, aquel entusiasmo enorme que hubo por el nuevo modelo, por las cosas que iban a pasar, por las cosas que íbamos a remediar, pues cuando nos enfrentamos con la realidad, pues no están resultando para muchas personas pues tan satisfactorias como lo imaginaron, ¿no? Y ahora salen comentarios en el sentido de que este nuevo sistema de justicia penal acusatorio es hipergarantista, porque pues defiende a ultranza los derechos humanos de los delincuentes por encima de las víctimas, permite la libertad eventualmente de una horda de 15,000 criminales, en fin, que opera como una puerta giratoria en el sistema judicial. Fíjate, ese es otro punto importantísimo. La reforma constitucional se hizo en junio del 2008. En junio del 2011 se llevó a cabo en el país la mayor reforma en materia de derechos humanos que ha habido. Se dijo, en este país se van a proteger todos los derechos humanos de fuente constitucional, más todos los derechos humanos que estén contenidos en cualquier tratado internacional celebrado por el Estado mexicano. Y unos pocos días antes se había reformado el juicio de amparo para lograr que más personas tuvieran esa protección. Entonces, yo me vuelvo a hacer esta misma pregunta. ¿Qué de veras no nos dimos cuenta cuando reformamos la Constitución en materia de derechos humanos, que eso iba a tener un impacto directo sobre todos los procesos penales? ¿Y qué no nos dimos cuenta cuando ampliamos enormemente el juicio de amparo, que eso iba a tener un impacto brutal
sobre los procesos penales para efecto de que las personas vinieran a reclamar sus derechos, esa es la parte como si no tuviéramos conciencia de que pues el mundo se va ajustando, ¿no? Y se ajustó en 2011 algo que se había hecho en 2008, salvo que uno pensara que lo que pasó en 2011 con la reforma de derechos humanos no iba a tener ningún impacto con lo que pasó en el juicio penal, lo cual era imposible que se pensara, pues ese es lo que ahora sí se... ¿Y por qué somos tan hipergarantistas? Pues porque ustedes lo pusieron, o algunos órganos del Estado lo pusieron en la Constitución con todas sus letras, ¿no?